Bueno, pues hablando de López Obrador, el presidente presentó ayer 20 iniciativas de reformas constitucionales y de leyes secundarias a la Cámara de Diputados. Todas fueron Cámara de origen, Cámara de Diputados. Ahí después, pues en la Cámara las analizarán, las discutirán, las modificarán, las aprobarán o las rechazarán completa o parcialmente. Y lo que resulte del trabajo de los diputados lo mandarán a la Cámara de Senadores. Y si se aprobó en una, se aprueba en la otra, pues se irá a los congresos estatales, porque no hay que olvidar que lo que se requiere es que la mayoría de los congresos también aprueben estas si son reformas constitucionales. Se necesitan mayorías calificadas, es decir, cuando es una reforma constitucional, algún artículo de la Constitución, 2/3 partes de los diputados y de los senadores presentes en la sesión de aprobación o de votación tienen que estar presentes. Algunas, yo creo, no van a ser motivo de grandes discusiones, en medida de que benefician al país, hay que decirlo, o benefician a ciertos grupos sociales. Por ejemplo, ¿quién va a estar en contra de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y los pueblos afroamericanos como sujetos de derecho público? O en contra de reafirmar el derecho a las pensiones para adultos mayores a partir de los 65 años o a las personas menores de 65 con discapacidad permanente. O en contra de otorgar becas a estudiantes pobres, o a garantizar a todos los mexicanos una atención médica gratuita, o a reconocer el derecho a la vivienda en arrendamiento. Esto es una cosa interesante. A través de una renta equivalente al 30% del salario, a prohibir el maltrato animal, a autorizar solo concesiones para uso doméstico en aquellas zonas donde no hay mucha agua. Prohibir la venta de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo, lograr que el salario mínimo no sea menor a la tasa de inflación anual, establecer que el salario de maestros de educación básica, policías, guardias nacionales, soldados y marinos, médicos y enfermeras no sea menor a los que perciben los trabajadores inscritos en el Seguro Social, porque aunque no lo crean, estos grupos hay muchos que perciben mucho menos. Sí. Hay policías que reciben 6,000 pesos al mes, maestros que reciben 7,000 pesos al mes. Es un insulto. Bueno, ¿quién está en contra de establecer que las vías férreas se utilicen para trenes de pasajeros o que se garantice el acceso al Internet, que se garantice el derecho a la educación y al trabajo, que se otorguen apoyos económicos a los pequeños campesinos y agricultores, y que los trabajadores de 65 años o más reciban una pensión igual a su último salario o al promedio de salarial del Seguro Social si esta pensión resulta que es menor? ¿Y quién está en contra que el artículo 120 se vuelva a redactar para que quede claro que funcionarios no pueden ganar más que el presidente de la República? Yo no estoy en contra de ninguna de estas. ¿Tú, Álvaro? Tampoco. ¿Tú, Hugo? Tampoco, se me hacen fantasiosas, eso y algunas. Ahorita no estamos hablando de la aprobación. No empieces, caray. Ahora, sí van a ser fuertemente discutidas, modificadas y en parte parcial o totalmente rechazadas las que pretenden transformar drásticamente el Estado mexicano y debilitar los poderes legislativo y judicial en beneficio de la 4T y con el fin de perpetuar a Morena en el poder. Porque es claro que es lo que algunas pretenden. ¿Estas cuáles son? Desaparecer al INE y a los tribunales locales electorales. Reducir la Cámara de Diputados a 300 y al Senado a 64, todos electos por mayoría relativa, adiós plurinominales. Hacer que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Reducir el pleno de la Suprema Corte de 11 a 9 ministros. Sustituir el Consejo de la Judicatura Federal. Hacer que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional. O eliminar los organismos autónomos constitucionales, además de 18 otros organismos descentralizados y desconcentrados federales. Estos les vaticino triste destino. También va a ser motivo de fuerte discusión la que busca, ignorando el derecho de presunción de su inocencia y violando muchos tratados internacionales, castigar con prisión preventiva oficiosa a quienes estén involucrados en diversos delitos, entre ellos la defraudación fiscal o la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales. Aunque López Obrador no tiene mayorías calificadas para aprobar algunas de estas 20 iniciativas, las presentó. ¿Y por qué? Para que los candidatos de la 4T las promuevan
en sus campañas durante y antes del 2 de junio, y así tratar de persuadir a los votantes a que les den la mayoría calificada en la próxima legislatura. Lo que está haciendo López Obrador es imponer su agenda a la próxima presidenta de la República, amarrándole las manos y amarrándole la voluntad, sea quien sea la que gane. Está claro que va a ganar Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero es lo que pretende hacer, una intromisión transeccional. Yo creo que, y peor, podría ser, Eduardo, si gana Claudia para Claudia. Porque Claudia no se atrevería a revertir ninguna de estas reformas. Pero ya como presidenta, ¿quién sabe? Bueno. Como candidato no puede decir nada. No, como candidato no, pero aún siendo presidenta, por supuesto que yo creo que la candidata opositora, si llega a la presidencia Xóchitl Gálvez, sí podría revertir mucho más fácilmente. No las podría revertir porque necesitaría mayoría constitucional. Si gana, Eduardo, posible. No, pero a ver, como lo está proponiendo el presidente, es lo mismo, lo puede proponer ahí. Sí, pero mira, yo no veo que haya mayoría constitucional o calificada en la próxima legislatura. Así es. Pon que el Senado la tenga. Le veo más difícil que la tenga la Cámara de Diputados. Sí. Sin embargo, no hay que olvidar que la maiciada es un deporte nacional. No sé. Hace 6 años, en la elección de hace 6 años, pues Morena, ¿cómo se hizo de mayorías calificadas? Pues comprando conciencias. Y de repente viste diputados del PAN, del PRI y de otros partidos. Bueno, el Verde en masa brincó a la causa de la 4T. Las reformas de Peña Nieto. ¿Así? Por unanimidad. Las reformas de Peña Nieto pues, se aprobaron también porque la maiciada. A ver, Álvaro Tebón, en serio que hoy sí tienes cara de preocupación, ¿verdad? Todo lo está filosofando. Todo lo contrario. No, lo estoy escuchando. Mira, lo que hay que entender. Yo estoy increíblemente tranquilo por eso, no te preocupes. Mira, lo que yo pienso es que es una presentación de una mezcla de propuestas. Pienso yo un poco en un platillo de comida que tiene cosas que te gustan y cosas que no te gustan, y eso es parte de una estrategia de presentación de iniciativas legislativas. Es algo que se hace mucho en Estados Unidos, Eduardo, tú sabes bien, donde presentan el aumento de impuestos junto con la disminución de impuestos para un sector. De esa manera, de algún modo, garantizan o promueven que el mensaje sea algo digerible para ciertos sectores de la población. Lo que también es cierto es entender lo que pasa es que en Estados implicaciones... Exacto. Son más mañosos que aquí. Son todavía, bueno, yo no sé si 300 iniciativas, no sé cómo las calificaría, pero lo que sí te diría, Eduardo, es que también hay que entender cuáles son los tiempos y los cambios para el periodo ordinario de sesiones del 2024 y cómo esto probablemente podría influir en los cambios que habrá en el país en los próximos 3 años, y es creo que algo muy interesante. En lo que sí estoy de acuerdo contigo es que hay propuestas que son buenas, que deberían de estar ahí, pero hay propuestas que por lo menos a mí me parece que no deberían de estar ahí, o no deberían de estar ahí, por lo menos en este momento. ¿Por qué no? Pues porque no es el momento de tenerlas, es simple y sencillamente mi opinión. Para el presidente es el momento. A ver, el presidente quiere insistir en su reforma eléctrica. No va a pasar, pero para que vean algunos detalles. Propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado y lo peor y lo más absurdo, eliminar la obligación que las empresas públicas se guíen por el concepto de las mejores prácticas. Es decir, que se manejen como las tienditas de la esquina de Macuspana, Tabasco. Como se llaman las aerolíneas antes, Eduardo, y ve el problemón que fue, acabaron vendiéndolas. Y aún así, pues ojalá en este caso Mexicana Aviación sea diferente a no va a ser diferente. No, ya, olvídate, ojalá no existe aquí. Nos queda menos de un minuto, Hugo. También hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador prometió que si después de la votación todo indicaba que ganaba 2/3 partes, las iba a presentar. Aquí se arrepintió, Hay que recordarlo bien, él dijo, voy a presentar las reformas una vez. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo es útil hablar de una promesa incumplida de un político? Bueno, nada más hay que insistir en que al final del día la mentira es parte de su estrategia. No es la promesa de un político, no seas ingenuo y tú que le creíste. No, mensaje, regresamos.